Inicia un nuevo año y con este la responsabilidad de pagar impuestos y tener las finanzas en orden y al día. Por ello, es necesario informarse de los descuentos y alternativas que cada estado de la República ofrece. En el caso del gobierno del Distrito Federal, del 1 de enero al 31 de marzo se condonarán multas, recargos y se ofrecerán descuentos en agua, predial y tenencia, si se saldan estos servicios en el primer trimestre del año. No obstante, a pesar de los descuentos que se ofrecen, habrá quienes por diferentes circunstancias no realicen el pago en tiempo y forma. Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es tiempo de pagar impuestos. Pues exacto, se aúna a la cuesta de enero y si no fuimos lo suficientemente previsores, y bueno, siempre las pedradas me tocan a mí en este programa, se nos viene encima una serie de pagos, el pago de impuestos, y hoy tenemos aquí especialistas que nos van a ayudar a resolver dudas, preguntas en general, para cualquiera de los impuestos, desde tenencia, predio, tenemos también del ISR, del IVA, todos estos. Ahorita es cuando hagan sus preguntas, así que a llamar y a entrar a las redes sociales, porque de veras nunca los habían tenido tan a la mano y tan en buena disposición y sin el bolón de gente acosándolos o la fila para poder hacer una pregunta. Y fíjense, se los voy a ir presentando. Está con nosotros Leonardo Mesa Villarreal, director de ingresos de la Subtesorería de Administración Tributaria en la Secretaría de Finanzas del DF. Leonardo, bienvenido. Gracias por la invitación. Oye, Leonardo, sí. ¿Cuáles de los impuestos ese dinero se queda en, por ejemplo, en el Estado, en este caso en el DF, o de los que paguen en Morelos se quedará en Morelos? ¿Qué impuestos? ¿Predial se queda? Predial, de hecho tenemos dos vertientes que son los impuestos locales y los impuestos que están por acuerdo de colaboración. Los impuestos locales es predial, tenencia, nómina, agua, por ejemplo, entre muchos más. Derechos. Nómina, agua. Ok. ¿Y qué hace cada uno de estos lugares, no federales, sino con ese dinero que entra? ¿Para qué utilizan el dinero exactamente? ¿Qué podemos esperar? No, nosotros como gobierno de la Ciudad de México tenemos una normatividad diferente a todos los estados. Nosotros la recaudación es centralizada, la lleva a cabo la Secretaría de Finanzas, no se recauda por delegación. De acuerdo. En otro lado sí es por municipio. Por municipios, okay. y aparte el Estado también tiene facultades de recaudación sobre ciertos conceptos. En este caso, toda la recaudación se converge en una bolsa y esa bolsa va para amortizar todo el gasto, tanto de delegaciones como de dependencias, o sea, gobierno central, delegaciones, dependencias. Ok. O sea, se distribuye. Muy bien, y ahora vamos a los otros impuestos. Lisandro Núñez Picasso, administrador general de recaudación del Servicio de Administración Tributaria SAT. Lisandro, gracias por venir. Un gusto estar contigo, un gusto estar con tu auditorio y compartir con los expertos este tema tan apasionante y tan bonito. Yo sé que 2 horas que te estamos robando de trabajo se va a convertir en un cerro de papeles por revisar en tu oficina, pero te lo agradecemos. Con gusto. Muchas estoy con gracias. ustedes. Ahora, ¿cuáles son estos otros impuestos, los que se pagan ya como al país entero, a la federación? ¿Cuáles serían? Te voy a mencionar los principales, pues el que tiene mayor participación en la recaudación total de impuestos es el impuesto sobre la renta. De acuerdo. En sus distintas divisiones, personas morales, personas físicas, asalariados, actividades profesionales. Luego viene el impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo, un impuesto a los servicios. Y luego ya en menor proporción, pues está el IEPS o los impuestos al comercio exterior. Oye, ¿y qué de ahí para dónde se reparte o qué se da o qué se hace? Te comentaba, Leonardo, que una parte de los ingresos que tiene el Distrito Federal y las entidades viene de participaciones federales. Esta recaudación federal que tenemos nosotros
Un 20% forma parte de un fondo que se distribuye a todas las entidades federativas conforme a fórmulas que están establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal. El resto queda en la federación y bueno, el destino que se le da pues, es el gasto público en infraestructura, educación, seguridad, carreteras, puentes, alumbrado, todo ese tipo de gastos que efectúa el gobierno federal para darle a los contribuyentes, para darle a los ciudadanos cada vez mejores servicios y mejores niveles y calidad en todos los frentes que tienen las dependencias. Hay quien se queja de que el gasto para pagar sueldos burocráticos es muy alto. Los del DF los pagan con los impuestos de tenencia, Sí, o sea que, claro. y los a nivel federal, entiéndase que diputados, senadores, esos se pagan de los otros impuestos. Hay, Fernanda, una página que yo le voy a dar, si me lo permites, Adelante, a tu todos auditorio. interesados, claro. Primero, Para entender, ¿verdad, por un esto? tema de responsabilidad, mi expertise no está en la distribución del gasto, está del otro lado en cómo recaudar, Claro, en cómo claro. recaudar, pero hay una página que puedo mencionarles. Yo la consulté como ciudadano porque también pago mis impuestos Y quería y saber qué me interesa pasaba. saber qué pasa. Es www.transparenciapresupuestaria.gov.mx y en esta página de manera muy sencilla, en un lenguaje ciudadano muy claro, muy entendible para todos, se explica cómo se distribuye el gasto. Para empezar, pues viene definido y estructurado en un presupuesto de egresos de la Federación que guarda simetría con la Ley de Ingresos de la Federación. De acuerdo. Tiene que haber esa similitud, pues no podemos gastar más de lo que recaudamos. Ni me hable de eso. Me Yo, decía, yo a nivel la pata, imagínate. me Ya decía, me volé. yo estudié la vocacional en Luis Enrique Erro, me decía mi maestro de economía en aquel entonces, nos decía a todos los estudiantes, si ganan 5 pesos, no se gasten 6, por favor. Y eso aplica en la casa, en lo individual, En en las todo. organizaciones, en las empresas. Yo les hago Pero esta pareciera página. que vamos al revés, todos desde a pie hasta arriba, es una cosa. Yo tremenda. les doy esta liga, ahí se explica de manera muy clara de todos los ingresos que tiene la Federación en un ejercicio, cómo van a distribuirse, qué porcentaje, en qué rubros, en qué conceptos específicos, para que el ciudadano esté informado, para que pueda calificarnos, ¿no? Porque es derecho, es un derecho de usted. ¿No la Ahorita puede presento a repetir? nuestros demás. ¿No la puede repetir, licenciado, por favor? Ah, para la postearla? página, con Sí. gusto, les dije Para ponerle en las redes. Y está en Es- pantalla Está en también. www.transparenciapresupuestaria.gov.mx. Ahorita la subimos. Oigan, y tenemos a Carlos Ramos Padilla, periodista y analista, y él le sabe mucho esto de los dineros, los Pues sí. impuestos y demás. Carlos, bienvenido. Gracias, como todos los contribuyentes, les sabemos mucho y nada al mismo tiempo. Exacto, mucho y nada. Oye, pues debería de ser un aliciente esto, saber que se tiene que convertir en calles, en transporte público, en hospitales. Hoy con tristeza nos amanecimos y otros ya estábamos en el trabajo sabiendo que había estallado el hospital infantil de Milpalta y bueno, pero... De Coajimalpa. De Coajimalpa, perdón. Pero que tiene que haber bomberos para acudir, ¿sí me explico? O sea, y alguien que vaya inmediatamente a prestar ayuda y que estos son nuestros impuestos. Y sin embargo hay mucha reticencia en pagarlos. Sí, justamente venimos de la cobertura de esta tragedia, esta desgracia, que es la explosión de una pipa de gas Nieto en las instalaciones de este hospital materno infantil en Coajimalpa. Al momento de suministrar la energía se vino la detonación. Están en estos momentos, mientras nos ve tu auditorio, Fernanda, rescatando rescate, a ¿no? personas en los escombros. Ya oficialmente el jefe de gobierno anticipó y anunció que hay 2 personas fallecidas y la mayor parte de los lastimados, 22 niños, por la detonación, la explosión de los cristales que los hirió. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Y bueno, gracias por la invitación, gracias Fer, gracias Nora, Lisandro, Leonardo, Enrique. Pues decirles que ustedes serán los técnicos, nosotros seremos los rudos, si esto fuera lucha libre. Yo no sé mucho de esto, no soy especialista, pero sí tengo sentido común, sí participo, sí soy contribuyente. Tengo muchas dudas y generalmente, a pesar de lo que dice Lisandro, que es una actividad muy bonita, me parece que es una actividad pues que nos enfrenta a grupos sociales con funcionarios públicos porque pocos les entendemos y estamos muy en contradicción con lo que nos está pasando. Yo quisiera ser franco, pero un país que crece impuestos,
que incrementa su economía informal, que tiene que establecer programas de dádivas y que no otorga los servicios obligados, creo que el país está mal en su administración. Y hablaban hace unos minutos, Fernanda, de los vehículos, de los carros, y me parece que es un exceso pagar impuestos en este país por un auto, porque pagas derechos, pagas por tenerlo, pagas por la licencia, pagas por la tarjeta de circulación, y por si fuera poco, pagas por verificarlo, que yo siempre he tenido esta duda. El gobierno está obligado a verificar a la empresa que trae el servicio, no nosotros verificar por el gobierno y pagar. Me parece que es un impuesto innecesario. Quien tiene que verificar a la empresa que trae el servicio mecánico sobre el automóvil es el gobierno. Y el gobierno dar cuenta de si esa empresa te está dando buen servicio o no a ti como ciudadano. Pero ahora resulta que nosotros pagamos hasta por respirar. La verificación es un impuesto por respirar. Y tenemos que nosotros informarle al gobierno si el taller al que ya le pagamos nos hizo bien el servicio. Y si no, a quien sancionan es a mí, como particular. Entonces, hay muchas dudas en ese sentido y impuestos sobre impuestos, y además los pagos son muy difíciles. No sé tú, Fernanda, pero creo que la mayor parte de los ciudadanos, por no entenderles, tenemos que contratar a un contador público para que nos haga el servicio. Bueno, y sí, pensando yo me que somos juzgo inepta activos. Absolutamente, no podría yo hacerla sola. Y Enrique Arias Zamarripa, Enrique, gracias por estar Nada, aquí. un Él es placer. contador público y consultor financiero. ¿Tú por qué crees que hay esta negligencia y hasta disgusto de pagar un impuesto? Aunque esto se ve desde antes del medioevo, en Roma ya te recaudaban, en todos lados, siempre, ¿no? Alguien ha cobrado... Robin Hood. Robin Hood estaba en contra del impuesto, pero ¿tú qué opinas de esto? Históricamente, quizá buscando un equilibrio, digo, entre las partes en el sentido de decir gobierno que recauda y aquellos contribuyentes que tienen que hacerlo. Por un lado, el gobierno sí no da algunas facilidades, y no hablo monetarias ni de descuentos, sino las facilidades de interpretación para el pago de impuestos. En la tramitología. En digamos. esa tramitología. Y por otro lado tenemos al contribuyente, en donde más bien buscamos ya por esencia de quizá el latinoamericano o por mencionar, buscamos la forma de evadir. Yo cómo evito pagar el ¿O impuesto. cómo pago menos? O cómo pago menos. Pero en todos los países, yo he visto en Estados Unidos, me asombraba ver un libro pues como del tamaño de este que trae, que decía, Claro, claro. muérase millonario sin pagar $1 de impuestos. Yo decía, bueno, esto es un bestseller, ¿verdad? Es la locura. Pareciera que esa es la tirada, llegar a no pagar ningún impuesto. Y ¿no? entonces hay un círculo perverso en este sentido. Pues por sí. un lado, pues estamos complicando al contribuyente el pago, por el otro lado el contribuyente está tratando de evadir y tenemos servicios en algunos casos deficientes. Digo, eso Pues no está a la no lo vista de podemos todos. ocultar. Claro. A ver, y hay muchas llamadas. llamadas. Adelante, Nora, porque de veras ahorita es cuando lancen sus preguntas. A ver. Ya vieron aquí a los especialistas. Aquí están las redes sociales para usted. Concepción Alonso nos llamó al centro de contacto con la audiencia y dice, aquí en el Estado de México les están condonando todos los adeudos que se tienen del predial si se paga a partir de este año. El programa se llama Borrón y Cuenta Nueva. En mi caso, soy de las personas que sí hacemos el esfuerzo de pagar Ahí está la puntualmente cosa. nuestros impuestos y jamás me han hecho ningún descuento por hacerlo a tiempo. Y viendo lo que hace el gobierno a las personas que no son puntuales o son morosas, les ayudan, y para las que somos responsables no hay nada. Ahora voy a pagar en un par de años para que me condonen la deuda. Antes de empezar el programa le hacíamos esa pregunta al licenciado, que usted está en el Distrito Federal, Sí. pero También quizás es nos puedan práctica, apoyar acá con mucho de- con el Estado. Sí, pero además es mucho la práctica en todos los estados en general. Parece que premian a los morosos Sí. y no a los que de veras sacamos sangre de una piedra con tal de pagar a tiempo. No se vale. Sí, si me permites ahondar en este tema, Fernanda, es muy importante mencionar que para el contribuyente cumplido, al menos en el Distrito Federal, sí existen beneficios. Ahorita tenemos el programa de adultos mayores, pensionados, jubilados, madres solteras. Ellos tienen un beneficio acreditando la Todavía condición. no le pego a ninguno, pero bueno. Acreditando Dios la santo. condición de vulnerabilidad, tienen el beneficio de pagar una cuota fija de 41 pesos bimestral en su predial, siempre y cuando su valor del inmueble, el valor claro. catastral, no rebase 1.900.000 y fracción. Ajá. Si rebasa ese monto, tiene un beneficio también del 30% sobre el impuesto. Ahora bien, si el contribuyente, aparte del 30 y de la cuota fija, 41 pesos, nos paga
su impuesto de manera anticipada a los 6 bimestres, adicionalmente le damos el 8% de descuento que está ahorita en el mes de enero, que es muy importante. Pero a los que ya no pagaron estos cuates 2 años, ya les dieron el 100% de cada año. Es que eso es lo injusto. En el DF no va a pasar eso. No, en el DF no pasa. Sí tenemos actualmente, se ha publicado un programa de condonación, y sí, tenemos esa disyuntiva entre el que paga y el que no paga. Ahí Sin está el embargo, le problema. comentaba antes del programa que en este caso no estamos condonando la deuda. O sea, en el DF le cobramos el impuesto, le cobramos la actualización y lo único que le estamos condonando son los recargos, nada más. Pero tiene que llegar a pagarlo. Tiene que llegar a pagarlo, si no, no se está la hace. cosa. O sea, si el contribuyente no paga, como en el estado que lo están manejando, si pagas el 2015 te borro todo. No, aquí me pagas el 2015, pero si no pagas el vencido que tienes el adeudo, no te lo quito. O sea, tu adeudo va a Ahí seguir. sigue. Tienes Pero que venir a quitan los pagar. recargos. Lo único que se O le sea, está el condonando moroso son se la los juega recargos. en no pagar para las sanciones. Ajá. Pero pasa el tiempo y a los 6, 8 meses el gobierno los perdona. Pagarán la deuda, pero no pagan los recargos. Actualizada, en este caso. O sea, Actualizada quedan que tablas. por el índice de El índice inflación. nacional de precios al Desincentiva, consumidor. sí. ¿Qué eso Oigan. cómo sería para entenderlo, no? Totalmente. Tenemos que ir a una pausa y ahorita ya nos vamos en una pregunta y vamos el primer bloque. ¡Oh, Dios! ¡Qué problema! La fecha límite para realizar el pago de la tenencia vehicular es el 31 de marzo. Al no realizarse este trámite en la fecha señalada, se estará renunciando al derecho de hacerse acreedor al beneficio del subsidio de este impuesto y se tendrá que hacer el pago completo a partir del siguiente mes. El impuesto sobre la renta es el pago mensual que realizan al gobierno las personas físicas y las empresas por obtener ganancias que les genera su actividad. Y pues, ¿qué tal? Seguimos con el cerro de preguntas y de inquietudes. Adelante Hay con una- otra de las preguntas, Nora. Mira, les mandamos saludos a Cancún, que nos están viendo por allá, y de una vez esta llamada de Raquel Tamaris Herrera. Dice que en Cancún pagan un impuesto los que tienen un negocio que se llama impuesto basura. Se supone que es para que recojan la basura y nunca pasa el camión y nunca recogen la basura. Yo sé que ustedes del Distrito Federal, pero nos pueden apoyar. ¿Estos impuestos son locales y cómo se determinan? ¿Cada persona determina qué impuesto va a cobrar? Es un impuesto local y cada municipio en el ejercicio de sus atribuciones y de su autonomía lo establece. No podría pronunciarme Pero se sobre puede las sacar de la manga un características. impuesto tarifas, como, ¿no? empecemos en el porfiriato por ventanas o bueno, por algo. Yo diría que sacárselo de la Legalmente. manga no propiamente porque se someten a un Así proceso. es. Ah, ok, de si no aprobación. tiene alguien que Claro, aprobar, por ok. Sí, en supuesto. ese sentido quizá valga la pena comentar, veámoslo como 3 categorías, que son los federales, los estatales y municipales. Este es un Ese municipal. es un municipal. Y como bien decían, no es que se saque de la manga, sino cada entidad para poder conformar su ley de ingresos necesita tener la autorización, en este caso cuando es federal, del Congreso de la Unión. Y cuando es local, o estatal y municipal, necesitan con la legislatura local y ya son los que lo aprueban. Pero ¿Y a ¿qué se quién le hace reclaman? cuando te están cobrando un impuesto y pues, no te están dando el servicio tan Sí, sí, sin claramente duda. definido como la basura? Sin duda. ¿Qué harían? A ver, usted que es el compañero rijoso, No, por pues, favor. a ver, para que no se preocupen, en Cancún, aquí en el Distrito Federal, pagamos un impuesto disfrazado. ¿Por qué? Porque no tenemos directamente la obligación de pagar un impuesto porque nos recojan la basura, pero no se la llevan si el, Si no el les dueño caes de la con casa no paga 10 pesos por bolsa de basura y si no, ahí la dejan, ¿eh? Y bueno, la argumentación es que el trabajador no recibe un salario del gobierno del Distrito Federal. A mí como contribuyente, perdón por lo directo, pero eso ¿qué me importa? Yo estoy pagando mis impuestos para la recolección de la basura y no se la llevan si yo no contribuyo obligadamente. Y luego pasan que por la Navidad, que por el Día del Trabajador, Bueno, que igual por el el Día del cartero, ¿no? Sindicato. Y si no, te dejan ahí la basura, no les importa. Ah, pero luego los ciudadanos tenemos la culpa de que se tapen las coladeras y se inunde la ciudad porque tiramos basura. Pues claro, esa basura se va a dar al fondo de Un las día coladeras. me contestó Rosario Robles cuando estaba en el DF, le dije, oye, ¿y por qué retiraron los botes de basura, por ejemplo, del centro, que había muchos en la Alameda y todo, y que había en toda la ciudad por esa gran campaña que hubo de ponga la basura en su lugar? Me dice, ¿por qué no nos alcanza los camiones para la recolección y se hacen cerros de basura? Bueno, bendito. Entonces, que ahora yo cargo mi basura, me la tengo que llevar a mi casa para pagar los 10 pesos por bolsa.
Sí, está complicado. No están alcanzando ni los impuestos ni lo que saca la nación de otras entradas. De Tláhuac, Está ahora sí, licenciado, vergonzoso. esta de Tláhuac dice, vivo en la delegación Tláhuac, en la unidad habitacional La Draga, nos cobran impuesto por cajón de estacionamiento, no había sucedido antes, ahora tenemos que pagar 960 pesos anuales, mientras que el pago del predial es de 265 pesos. caray. La diferencia es enorme y desde mi punto de vista es un abuso. Nuestro edificio solo son 2 pisos, pero llegan boletas de predial con un piso inexistente. Ella pregunta, ¿por qué nos llega un cobro excesivo por el cajón? Que por nuestro, más caro por el cajón que por el por la predial Ahí van dos del puntos. departamento. Ojo, ahí van 2 puntos porque aquí sí hay, esto es ciencia china. Una, lo del cajón, y 2, lo del piso que ella no existe. considera inexistente. Muchos ya lo vivimos, pero adelante, Sí. adelante. Claro, aquí nos vemos en una situación en que el cajón debe estar escriturado. O sea, le escrituran el cajón, le escrituran el inmueble o el departamento y eso genera una cuenta catastral. El hecho de que esté generando, en este caso, más valor el Que el cajón propio que el propio departamento. departamento, habría que acercarse a la Secretaría de Finanzas, a la Subtesorería de Catastro, está en Doctor La Vista, en Niños Héroes, para que soliciten una revisión ocular, o sea, les mandarían una brigada a que les revisen por qué está con esos parámetros calculando el A impuesto lo mejor está en predial. una categoría diferente que el departamento, ¿no? Ya ven que Puede hay ser, categoría 2, puede ser, 5. o tal vez está mal registrado, o sea, tal vez tenga una Pero clase nunca como si van a fuera hacer una- revisión ocular, ¿eh? Tiene que Es hacer la más, solicitud. ahí le va. Vamos a presentar esta Y duda luego del que público nos diga que lo tenemos. de la, a lo mejor es Ahorita por la foto. regresamos a lo ahorita del que nos diga. departamento, pero Puede ser vean también. esto. Mire, en el 2013 me revaluaron mi predio y fue creo al 100%, pero fui a las oficinas de allá de Río de la Loza y me dijeron que era porque ya habían hecho una vista panorámica de mi azotea y que me están considerando toda la barda que yo puse alrededor como un piso más y me están cobrando, pues le digo, el 100% de lo que yo pagaba en el 12. Pues se me hace injusto porque no es un piso habitable, sino que nada más está bardeado por el hecho de los asaltos y todo lo que hemos pasado. Ahí hay varios puntos también. Entonces, la barda también causa predial. No, no necesariamente. El techo puede ser que por la foto que se haya tomado en algún momento lo esté considerando como construcción. Maldita sea Google Earth. Porque además ahora vas a reclamar y te sacan la foto y ¿Y ya cómo ni cómo tomaron alegarles. esas fotos, licenciada? Porque es la duda que muchos tienen también aquí. ¿Cómo fue? Es Google Earth. Entre cualquiera es un de sistema- ustedes a Son Google drones. Earth, pone su dirección, sale hasta la ropa tendida que tenga. ¿eh? Oye, pero ese es un verdadero problema, porque fíjate, primero es el que nosotros tengamos que reportarle al gobierno que están haciendo mal las cosas. Y me argumento. Cuando toman estas fotografías aéreas, si por mala suerte ese día tú tuviste una fiesta en tu casa y pusiste pusiste una carpa. carpa, te la cobran, porque para ellos es construcción. ¿Sí, sí. hasta la techumbre o tiene que ser algo más firme, como cristal o algo? Habría que revisar de qué forma está tomada la foto. Desafortunadamente, como lo dice el compañero, es otra área que no es la de La que yo que te domino, toca, la claro. que me toca. Paso el reporte y si esta persona nos puede pasar sus datos, con gusto le gestionamos Pero una de visita. veras, Río de la Loza, no, bueno, es más fácil que me conteste la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Se lo digo por experiencia personal. Bendito sea Dios, tengo una persona de más de la tercera edad en la casa. No, hombre, ya la conocen, ya le tocó Sí. calendario. No hay forma de que vaya nadie a hacer una revisión y la señora nos lo está diciendo. Ojalá, igual no se dan abasto, pero entonces que den una fecha real, aunque tarden 6 Claro. meses. Oye, Fer, 7. pero otra adicional, cuando toman esta foto panorámica aérea, Sí. no sé bajo qué circunstancias determinan si tienes 1, 2 o 3 o 5 niveles de construcción. Y muchas casas en las lomas, por ejemplo, en el Pedregal, que están asentadas sobre lava, las consideran como de 2 pisos, porque no está en superficie, nivel, claro. sino Cimientos. está 5 o 6 escalones arriba, entonces son 2 pisos. Tres Cuando abajo no cimientos. tienes nada más que piedra de lava, pero tienes tú que Eso no, ir a no aclarar. sería correcto, No ¿verdad? sería correcto. Eso no Claro sería que no. correcto. Como claro. tampoco cuando pones No, tu no. carpa para Sí, una tampoco. comidita que te cobren. No, Sí. no, pero y techumbre creo que no cuenta, ¿eh? Así como No, el no techito cuenta. de lavadero, No, no. no, no. Ya ser onda cristal, roof garden, penthouse, ahí sí ya te la cuentan. Eso debe, bueno, pues eso debería de ser, ¿verdad? Otra llamada, por favor. Dice Iván Martínez,
Si tengo una camioneta de Veracruz, ¿tengo que ir a pagar allá la tenencia y todo lo que se debe pagar o lo puedo hacer en el distrito? ¿En el banco o en dónde? Habría que revisar si el Estado de Veracruz tiene convenios con los bancos para poder cobrar o pagar a nivel nacional. No, y aquí, sin O duda, sea, en el DF, perdón, en el Sí. DF no le podemos cobrar. Ninguna placa de Ujú. otra entidad se puede cobrar en el Distrito Federal, no está dentro de nuestro padrón. Sin embargo, en el caso del DF, bueno, tenemos convenios con instituciones bancarias, internet, el celular, y entonces sí puede la gente pagar desde donde esté. Oigan, una pregunta, porque esto ha sido de las grandes quejas contra los parquímetros. Decían que se pagan demasiados impuestos que ya estarían de alguna manera cumpliendo la función de pagar el uso del piso de la vía Claro. pública como estacionamiento, como para que aparte te cobren un parquímetro. Pero eso es una mala planeación también, Fernanda, porque, a ver, en las grandes ciudades, de las que siempre presumimos tenemos la vista para copiarlas, del primer mundo, nunca del tercer mundo, a ver, cada vez que hay una estación programada para el transporte público, se edifica un estacionamiento. Aquí en la Ciudad de México no tienes en dónde dejar tu automóvil. Vas a una estación del Metrobús o del metro, no tienes dónde dejarla. Y lo peor, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, en el Metro Universidad, hay un estacionamiento de 2 pisos que lo usan como deshuesadero de taxis y no permiten que ahí te estaciones. Ah, pero si buscas un lugar en la calle, otro impuesto, ¿no? El parquímetro. Entonces, ¿cómo es posible que te inviten a usar el transporte público cuando no tienes acceso de cómo llegar a él? Ese es un gran problema. Y en el asunto volviendo un poco al predial, que tiene mucho que ver, fíjate que me llama la atención, hace rato hablábamos de los recolectores de basura. Y yo he preguntado, ¿cómo es posible que a tu casa llegue una persona a recogerte la basura y no pueda llegar una persona para que puedas pagar tus impuestos? ¿A qué voy? El impuesto predial en el No Distrito les Federal. des ideas, que te toquen a la casa. Oye, pero es que te voy a decir Ay, por qué. qué miedo. Fíjate que yo acabo de ir a pagar mi impuesto predial, que tiene varias irregularidades. Qué bueno que están aquí los técnicos con nosotros para que las Por escuchen. eso vino, compañero. Mira, por ejemplo, hay descuentos, que poco se ha promovido, descuentos por área verde en el pago del impuesto predial. Ah, sí, si tengo un jardín con árboles, todo le... Tienes que tener 5 árboles maduros sembrados. Y por ¿Qué lo es menos- maduros? ¿De cuántos años? No sé, sí, no sé, pero son sembrados. No es Pero maceta. no me diga que hay que ir a Río de la Loza a comprobarlo. No. Tienes que ir por Tláhuac, allá por Xochimilco, para hacer tus todavía trámites. más lejos. Y fíjate, tienes que demostrar que tienes 33.33% del total de tu propiedad de área verde. Bueno, pero no te pueden dar ese descuento porque no está listo el código fiscal hasta finales de diciembre. Ya te perdiste la otra ayuda. Entonces del te estás 8%. perdiendo el 8% porque aparte el predial no te llega los primeros 15 días de enero porque no está listo el código fiscal y no saben a qué monto de porcentaje te van a incrementar el impuesto. Que además yo nunca lo he entendido. ¿Por qué no lo suben al 2.5 o al 3.9 o al 8.4? Yo no sé cuál es el criterio para que nos suban el predial cuando tenemos menos servicios. Pero ¿a qué voy cuando digo que un recolector de basura es capaz de llegar y tocar a tu casa para llevarse la basura y no atenderte en cuestiones fiscales? Es absurdo que te obliguen a ir a una oficina tributaria a pagar tus impuestos, primero porque eres mayor de edad y tienes que demostrarlo. Aunque tengas convenios con bancos, que puedas pagar en tiendas de autoservicio, si eres mayor de edad tienes que ir a hacer fila. Y da vergüenza cómo tratan a nuestros ancianos. Y la segunda, si tienes también algún tipo de prestación como este descuento de área verde, tienes que ir a la oficina tributaria a demostrarles que tienes área verde. Entonces haces fila de 500 personas. Y me acabo de encontrar, y no voy a dar el nombre por respeto, porque no tengo autorización de hacerlo, me encontré un gran colega de nosotros que ha hecho un gran beneficio a este país en el periodismo. Tiene más de 80 años haciendo fila. Estuvo desde las 10 de la mañana. A la 1 de la tarde llegó a la ventanilla y le dijeron, no le acepto el cheque porque no está certificado. Al banco. Regresó del banco y dijo, ya está certificado, vuelva a hacer fila. No. Oye, no pueden no informarle puede a las ser. personas de la tercera edad o a los contribuyentes, les vamos a entregar nuestro dinero al gobierno. No nos pueden informar cómo estamos, dónde podemos pagar, no le pueden decir a las personas de la tercera edad en qué lugares, dónde los auxilian, qué papeles necesitan. Llegan a las ventanillas y dicen, es que no trae usted copia de su identificación. Oiga, nunca me la pidieron. ¿Dónde dice que debo de traer copia? Pues no. Y además este es un reclamo no solamente para el Distrito Federal, sino para nivel federal. Porque, a ver, Fer, tú vas a una sucursal bancaria con tu dinero de manera voluntaria
a dejarlo, a ahorrarlo, y el banco mensualmente te entrega tu saldo, tus movimientos, tus intereses, tus deudas, tus comisiones. ¿Por qué Hacienda no lo hace? Ahí Nosotros... voy a diferir A ver, un poquito. viene Lisandro, sí, Carlos, adelante. o sea, A ver. con tu clave, con tu firma electrónica, con tu clave SIE, Lo sacas. tú puedes entrar en cualquier momento a la página del SAT, consultas todas las declaraciones que has realizado, lo que has pagado concepto por concepto. El 99.8% de las declaraciones a nivel federal se reciben vía electrónica. Solamente acuden a las oficinas aquellos contribuyentes que tienen necesidad de una asistencia sobre temas que no son... Que son miles, ¿eh? No. A ver, el 99.9% de las declaraciones se presenta vía internet. Enrique, remóntate hace 10 años. De hecho, es había algo que iba a declaraciones en tocar papel. y me iba un Pero poquito a regresar al tema, Yo la pienso, facilidad del Fernanda, Internet. que los ciudadanos también estamos obligados, tú Carlos, a navegar por la página del SAT, Pero ¿sabes qué, conocer qué Lisandro? servicios. No todos Eso es tenemos aplaudible. internet ni capacidad Sí, para sí, entrar. Estoy de acuerdo, tú sí lo Por tienes. eso no hay más yo sí. recaudación. No, a ver, mira, Fernanda, todas las administraciones tributarias del mundo tienen una dualidad en sus funciones. El objetivo es recaudar. Y los que tenemos esa labor que no es nada popular y que para algunos no es nada agradable, para mí es muy linda porque me compromete con el país y yo me siento como un funcionario que le da al Estado los recursos que necesita para que nuestros ciudadanos vivan mejor. Para que los funcionarios tengan automóvil, asistentes, A ver, celulares y los contribuyentes ahorita no voy a llegar a- servicios. Ahorita voy a llegar a ese punto. Fernanda, ¿tú combatirías una irregularidad con otra? No. No, por supuesto que no, porque caemos en el círculo vicioso del que hablaba Enrique. Nosotros como funcionarios del SAT estamos obligados a hacer nuestro trabajo con profesionalismo, con ética, para darle al Estado los recursos que necesita para que éste preste las funciones y ejerza el gasto. Y no se vale que cuando hay algún incidente, se te ponchó la llanta porque caíste en un bache, vas a decir, pues entonces ya no pago impuesto, porque eso es combatir No tengo que ir y una denunciar a irregularidad. la Secretaría Ahora, Social con foto. te decía que todas las administraciones tributarias del mundo tienen una dualidad en sus funciones. A veces parece una ambivalencia. Por un lado, tenemos la obligación de hacer que los trámites sean sencillos, que sean fáciles, que los requisitos que publicamos estén construidos en un lenguaje ciudadano, pero por otra parte, tenemos un enorme compromiso con los contribuyentes que sí pagan y tenemos que implementar instrumentos de control para hacer que aquellos que no están cumpliendo se muevan al camino del cumplimiento voluntario. Esas son las dos funciones que tiene la administración tributaria. Tenemos que ir a una pausita. De acuerdo. Y ahorita hay muchas preguntas, porque, por ejemplo, cuando uno hacía la presentación de la declaración en ceros, que tenía que ser solo Ahorita hablamos bancaria, de la... solo bancaria, el banco tardaba años en reportárselo Eso a no Hacienda. sucede. ¿Ya Eso no? No sucede. Ahorita vamos a platicar de eso. Ahorita, Sí, y ahorita 99.9% llegan vía internet. Es más, tú te metes a la ahorita página... regresamos, Lisandro. Órale. Sí. Seguimos con ustedes, hoy que estamos hablando de es tiempo de pagar impuestos, porque ahorita todavía encuentra algunos descuentos, puede ser en toda la República Mexicana, nada más que son impuestos locales también, y ahí ellos son los que determinan cuál es el valor que se va a descontar. En el Distrito Federal, pues bueno, aquí tenemos un representante y también tenemos un representante del SAT, licenciado Lisandro, que nos estaba explicando esta cuestión de dónde podemos consultar nuestros impuestos, lo que hemos pagado, lo que no, y nos decía que ya es muy rápido, que es por medio de internet. Hay más preguntas para usted, pero si quiere terminar. Les decía, bueno, que el 99.9% de las declaraciones se reciben vía internet, el 85% de los trámites que se realizan ante el Servicio de Administración Tributaria también pueden hacerse a través de nuestra página. Y Fernanda y compañeros del panel, si me permiten, les voy a dar algunas cifras de lo que se recaudó en el ejercicio de 2014 por concepto de temas tributarios. Recaudamos 1.7 billones, con B de bueno, 1.7 billones de pesos. Si esa cifra la contrastan con el 1.5 billones que se recaudaron en el 2013, nos arroja un crecimiento en términos absolutos de casi 246 mil millones de pesos. Desde luego que como administración tributaria tenemos áreas de oportunidad. Sería una terquedad de mi parte
negar esa realidad, pero estamos trabajando, les decía Fernanda, en esas dos vertientes en las que se basan las administraciones tributarias. Por una parte queremos simplificar los servicios, pero también tenemos que contar con instrumentos de control que nos permitan generar en aquellos segmentos de los contribuyentes que no quieren pagar, pues generar percepción de riesgo, porque es un compromiso que tenemos con los que sí están enterando sus impuestos de manera oportuna Acá y de no hay manera condonación correcta. así de deuda o de algo, porque hay muchos mitos en donde dicen el actor tal debía, pero les grabó unos comerciales. O sea, ¿qué pasa ahí realmente cuando llega un contribuyente y dice, les debo 10 años, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Fernanda, la ley, o sea, en el SAT actuamos con estricto apego a la ley toda la vida. No hay chance y de en hacerle estricto apego descuentos a y los eso. derechos de los contribuyentes. El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación y el 70A prevé que en algunos casos se pueden condonar las multas o reducir los recargos y de manera muy clara precisa cuáles son los supuestos. Ok. Si algún contribuyente se coloca en esas hipótesis normativas, por obligación tenemos que darle esos beneficios. De otra manera, pues estaríamos incumpliendo nosotros con la propia ley que pretendemos aplicar. Si alguien se quiere poner al día y debe una cantidad que no puede pagar de inmediato, ¿hay pagos en mensualidades o cómo se hace eso? El artículo 66 y 66A del Código Fiscal de la Federación prevé que en algunos casos los contribuyentes pueden realizar sus enteros hasta en 36 mensualidades, cumpliendo con ciertos requisitos. Y otra pregunta, ¿por qué nos señalan, por ejemplo, en la OCDE? O sea, hay una serie de países ahí que conformamos la OCDE, México está ahí, siempre salimos muy mal rankeados en todo, en educación y en todo, pero como de que no recauda suficiente México en comparación de otros países, y curiosamente está a nivel de otro que es muy violento, que es, por ejemplo, Honduras. ¿Qué pasa? ¿No hay el estímulo real, o hay mucha gente pobre, o hay demasiada informalidad? ¿A qué, Lisandro, a qué crees tú que se le puede achacar esto? El comparativo que hace la OCDE son cifras oficiales, son cifras válidas, o sea, nosotros las aceptamos, las reconocemos, y se basa en medir la recaudación como producto, como participación del Producto Interno Bruto. Efectivamente, México no está bien posicionado, y nuestra tarea en el Servicio de Administración Tributaria es encontrar los instrumentos para lograr disminuir esa brecha que nos falta por cubrir para que todos los contribuyentes que tienen la capacidad económica, porque nuestra ley de impuestos sobre la renta es progresiva, tiene una serie de rangos, quien gana más, paga más, o sea, eso está en la ley, no me lo estoy inventando. Se habla mucho de que hay prebendas para los que más ganan, las muy, muy grandes empresas que... que ellos no pagan nada. Eso es un coraje ahorita en las redes muy fuerte. Dice Cristian García, se la leo, licenciado de Guanajuato, un saludo para allá. Todas las empresas extranjeras están exentas de impuestos, en cambio a las empresas mexicanas le cargan la mano. ¿Por qué? Esa afirmación, ese acerto es incorrecto. No es cierto esto. Las empresas extranjeras, si tienen un establecimiento permanente en México y su fuente de riqueza está en nuestro país, está gravada por nuestra legislación. Y no es una de las ayudas o incentivos que le dan el que pague impuestos más bajitos. Fernanda, los incentivos están establecidos en las propias leyes. Recordemos, y es un tema muy sencillo, lo explico en 2 minutos, cómo se determina la base gravable para los contribuyentes, las personas morales, porque entiendo que la pregunta va orientada al régimen general de ley. Tú tienes tus ingresos menos tus deducciones. Si tus deducciones son superiores a tus ingresos, pues no tienes por qué pagar impuesto. Pero además atrás de esta premisa hay un fondo económico, un fondo de mucho sentido común. Pues te tengo que permitir que deduzcas lo que estás ganando, de lo que estás ganando tus erogaciones, porque una de dos, o estás invirtiendo mucho, y eso es positivo, puede ser que tengas una pérdida fiscal porque tus inversiones son superiores a tus ingresos, y si estás invirtiendo más, Fernanda, significa que tu empresa está creciendo, que estás generando fuentes de empleo, que le estás inyectando dinamismo a la economía, y entonces el círculo se vuelve virtuoso. Si hay dinamismo en la economía, hay mayor consumo, hay mayor prestación de servicios, hay mayor impuesto al valor agregado, hay mayor empleo, si hay mayor empleo, hay mayor ingreso y hay más impuestos sobre la renta.
Acá sonrió el compañero, a ver, porque Ya sé que está siendo medio sarcástico, pero lo estoy son cuidando, los ¿eh? estos son los rudos, y ahorita van también lo estoy ellos. cuidando, lo estoy Hay cuidando. varias manitas levantadas, a ver, en Quizá este el orden, 1, descontexto- 2, 3, a ver. Mira, lo que pasa es que una cosa es la estadística, qué bueno que la recaudación esté creciendo, pues está creciendo por los cautivos, no por el conjunto nacional. Pero ¿qué haría falta para que hubiera más de... A ver, Una mira, base mayor. yo creo que hay mexicanos de personas primera y los pagando? demás. Lamentablemente los demás somos los contribuyentes. Porque primero está el comercio informal, tiene más prestaciones que tú en una empresa. Trabaja en donde quiere, a la hora que quiere, vende lo que quiere, no paga impuestos y por 20 centavos o 20 pesos o 100 está en la vía pública. Cosa que no puedes. Voy a disentir Pero de espérame. nuevo. No, te voy a dejar y luego voy a disentir. Sí, ok. A ver, Así, vamos. primero, las iglesias, que no ha quedado muy claro. Ahora resulta que todas las aportaciones que se llaman diezmos o limosna, que era el 10% de tu salario que donabas a las iglesias antes, por eso el diezmo, pues se va al Vaticano, ¿no? Por eso están tan contentos en el Vaticano con la Virgen de Guadalupe. Y ese dinero, ¿a dónde va? No, y ¿Quién lo espérate, recibe? y no es como ¿Quién en lo- Alemania que te lo retiran directo del sueldo, ¿eh? Cuando declaras que eres cristiano o católico, 10% va para afuera, ¿eh? Ya ni lo recibes. Ahora, lo que yo consideraba en mi intervención anterior, que creo que fue mal interpretada, no la acabé de concluir, es ¿por qué nosotros le tenemos que declarar al gobierno lo que nos quita? Yo decía, cuando tú vas a un banco de manera voluntaria, tú entregas tu dinero para el ahorro y el banco se obliga a decirte cómo están tus ingresos, tus ¿Cómo? inversiones. Pero entonces tú dices que el gobierno debería de retirártelo, hacer las cuentas y eso. ¿o Bueno, cómo? el gobierno te lo retira, ¿no? Cuando tú recibes un salario formal, el gobierno Sí. de inmediato te lo retira. Pero tú puedes después. Pero tú le decir, tienes "Yo que gasté declarar tanto". al gobierno lo que te retiró y si no te sanciona. Porque el gobierno no se atribuye la obligación de que a cada contribuyente informarle cómo está sus contribuciones, qué debe, qué no debe, cuáles son sus acciones, y no nosotros a ellos. ¿Por qué nosotros no sancionamos al gobierno cuando no nos da los servicios que están obligados a darnos? Ah, pero si nosotros fallamos en una declaración que, por cierto, por muy simplistas los trámites, no entendemos, yo no sé de cuántos de los que estamos en este estudio me puede decir cabalmente que puede ser una declaración sin necesidad de un contador. Bueno, si no le declaramos al gobierno, entonces nos sanciona, cuando el gobierno nos retiene. Ahora, también aquí hay muchas trampas, Fer, porque en muchas empresas, yo no sé cómo manejan esta estadística del crecimiento del empleo y de la recaudación de impuestos. Muchas empresas, y hay que decirlo de frente, no le pagan más que por recibo de honorarios a sus empleados. Y por lo tanto no tienen Pues prestaciones. empezando por el gobierno, ¿no? Muchos ni siquiera reciben la documentación. ¿Cuántas veces vamos a un consultorio médico, por ejemplo, a un dentista? ¿Le damos factura o le hacemos un descuento? ¿Cuántas veces? Y eso lo saben y está permitido. En cambio, Si le al damos cautivo, al que recibo, lo claro. tienen, bueno, no te digo cómo nos va. A ver, Lisandro, vas y ahorita van las Sí, dos sí, manitas sí. levantadas por allá. Voy a empezar con la última. Voy a un consultorio médico y no me da el recibo. O un Me cambio de mecánico, un médico. carpintero. Me cambio de médico porque tengo una responsabilidad con los ciudadanos y porque tengo un compromiso con mi país de contribuir. Y además, Fernanda, por conveniencia, aquel que no paga sus impuestos está haciendo una competencia desleal respecto de aquel que sí los paga. ¿Yo por qué le voy a autorizar a un médico que no me dé el recibo? Oye, es Si yo sí los válido estoy que pagando. que en una tienda me digan, pues le damos factura, pero le tenemos que cobrar el 15% Denuncien. más. Hay una liga en A la Profeco, página del ¿no? SAT Ahí es- y al SAT también. Y el SAT. Ah. Ahora, fíjate, qué bueno que sale el tema de los que no expiden comprobantes y de los que tienen adeudos. Con la reforma al artículo 69 para 2014, el Congreso tuvo a bien autorizarnos a que publiquemos en nuestras páginas la lista de todos aquellos contribuyentes que no han cumplido de manera sistemática con sus obligaciones, que tienen créditos determinados firmes, que realizan operaciones simuladas, y todos los contribuyentes, todos los ciudadanos pueden consultar estas páginas. El propósito es que el ciudadano decida con quién realiza actividades económicas. Si yo estoy realizando una actividad económica, pues no me voy a elegir como proveedor a uno que no está pagando impuestos. ¿Por qué? Porque ese está compitiendo de manera desleal. Oye, desaparecieron los repecos, o sea, estos de pequeño comercio, y yo, si gasto demasiado o invierto para lo que hago demasiado en ese tipo de empresas muy chiquitas que pues, escasamente me dan hasta casi un papel estraza
Eso no lo puedo deducir, Fíjate, ¿verdad? otra diferencia respetuosa que tengo con Carlos, al rato nos vamos a tomar un café, ¿eh? Porque me encantan los dos muy sonrientes. Él decía Es de nervios. Fíjate, la informalidad no se combate, Fernanda, se integra. Se integra a través de mecanismos y para eso nació el régimen de incorporación fiscal. Perdón, los ilícitos se combaten, No, no no, se no, integran. no. Los ilícitos se No. combaten. ¿Cómo los combates? Metiéndolos a la ley, aplicando la ley. La que me aplican a mí se la aplica a los demás. Eso es un error también de No, interpretación. bueno, entonces hay diferentes No. leyes. A ver, las leyes en todas las administraciones tributarias del mundo están diseñadas de acuerdo con el tipo de complejidad que tienen para tributar los contribuyentes. A mayor complejidad, tú, Fernanda, no le vas a poner a hacer una declaración a una empresa transnacional con los mismos datos que a un contribuyente que tiene un restaurante pequeñito, el que tiene un local comercial en una colonia, en una delegación. ¿Estás de acuerdo? ¿Son que diferentes pues las...? a eso me refiero. ¿Sí se entiende el concepto o no? Sí, pero esos son contribuyentes. No. Entonces, Estamos hablando de la economía informal que no participa. Espérate. A ellos no les pides nada. No, sí se les pide. Para eso nació el régimen de incorporación fiscal. ¿Qué busca este régimen? Primero, Fernanda, yo te decía que hay dos variables en la administración tributaria: la sencillez, la facilitación, y hay que incorporar a estos contribuyentes con mecanismos sencillos, con mecanismos entendibles. Fíjate que tenemos una queja de un informal que quisiera pagar impuestos. ¿La tenemos, Gaby? La vemos. Vamos a... Pues no nos han dado una solución concreta, nada más nos traen de un lado para otro. Pidieron el voto, se les dio y mira, o sea, ahora ya nos corretean las camionetas y es una robadera porque hay que pagarles a final de cuentas. Pues mira, estaría fantástico que en lugar de estarle pagando a un líder que viene con 8 o 10 personas a cobrarte la cuota, pues pagar una mensualidad al gobierno, ¿no? Llegar a un acuerdo, generas empleo, pagas impuestos y todos estamos en orden y a gusto. Es una buena solución. Mataron al centro histórico quitando al comercio, era el que le daba vida, lo que le daba el sabor a esto. Es una tradición de años. El señor dice que todavía no sabe cómo hacerlo y que por eso tiene que soportar al que le pasa a pedir su moche. ¿Ya hay algo para regularizarlo? Pero fíjate qué fabulosa la postura de este ciudadano. Él dice, yo preferiría pagar claro, impuestos. Que andar dando mordida. Eso es lo que estamos buscando con el régimen de Pero ya incorporación. existe. Por supuesto que ya existe, ya está establecido en la ley, Fernanda, y el jefe del Servicio de Administración Tributaria ha recorrido todas las entidades federativas y por supuesto el DF, dando a conocer este programa en convenio con cámaras, con agrupaciones. Pero ¿y si con este señor le entra eso? Ya no tiene por qué quitarlo la camioneta, pues aunque esté en la calle. A ver, respecto del pago de sus impuestos, yo me voy a pronunciar respecto de que le quiten la camioneta, pues, de derechos de piso, acá que nos ayude Leonardo del DF. Yo te diría que este contribuyente puede incorporarse, sumarse a un régimen muy sencillo, construido en un lenguaje ciudadano y sumarse a la formalidad. ¿A dónde tendría que acercarse? A cualquier administración de servicios al contribuyentes que tenemos en el país o a los módulos que están en Reforma y Bancén, y ahí le orientamos respecto de cómo inscribirse. Ok. A ver, esperen un les segundito. quiero leer una llamada que tiene que ver con... Es un doctor, Fer, justo, dice el doctor Oscar Martínez, por algo que los especialistas dijeron al inicio del programa, en qué se utilizan los impuestos. Quiero preguntarle a los panelistas qué pasa con nuestros impuestos. Subieron mucho y la pavimentación en la ciudad es un asco. Sí, y yo pago impuestos, discúlpenme, también tengo derecho a exigir la seguridad, que son las dos cosas básicas, no existe aquí ya. En el aspecto de la educación, desde temprano tenemos inglés, desde kinder muchas veces, pero al final de la carrera no salimos hablándolo. ¿Por qué? Dice, porque el programa es malísimo. En mi caso tengo una clínica pequeña y la tuve que dejar por la misma inseguridad. De ahí vivía y todavía ellos mismos me cobran la renta. La delincuencia organizada me quitó mi trabajo. ¿Cuál seguridad? ¿Cómo les puedo pagar impuestos si no mandan lo redituable, lo que uno elementalmente espera? Yo tengo entendido que más bien todo es un fraude. Y por último, quiero resaltar, el seguro social, se supone que si yo tengo empleados, dice que por ende le puedo meter a un régimen, pero la verdad, su ineficiencia y la falta de atención por parte de su personal también es un asco. ¿Para qué están pidiendo que la gente se asocie al seguro? Sí, hay una ineficiencia. Si quieren, después del corte le contestan. Hay que aclarar que hoy están aquí los que recaudan, no los que distribuyen lo que se recauda.
pero sí es doloroso estar en un país a donde se nos muere de hambre una persona cada hora. Es algo impresionante, ¿no? Esto dicho por la gente de Banco de Alimentos. Algo no está repartiéndose bien con el desperdicio que hay en otros lados, ¿no? Seguimos con ustedes y le queremos anunciar el tema del día de mañana, que es represión sexual, y en lo que nos mandan nuestros investigadores le voy a decir, nos preguntan ellos que si la sociedad influye para el comportamiento que tenemos con nuestra pareja, tenemos autocensura cuando estamos ya con la pareja en la intimidad, ¿qué tanto la sociedad influye para que nosotros nos comportemos así? Mañana, represión sexual, no se lo pierda, a las 9:30 de la mañana con Carmen Muñoz. Y ahora vamos a ver un resumen de lo que nos han explicado el día de hoy nuestros especialistas sobre cómo pagar los impuestos, qué descuentos hay. Como gobierno de la Ciudad de México tenemos una normatividad diferente a todos los estados. La recaudación es centralizada, la lleva a cabo la Secretaría de Finanzas, no se recauda por delegación. El que tiene mayor participación en la recaudación total de impuestos es el impuesto sobre la renta. Luego viene el impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo, un impuesto a los servicios. En menor proporción, pues está el IEPS o los impuestos al comercio exterior. No, el destino que se le da, pues es el gasto público. Un país que crece impuestos, que incrementa su economía informal y que no otorga los servicios obligados, creo que el país está mal en su administración. Pero creo que la mayor parte de los ciudadanos, por no entenderles, tenemos que contratar a un contador público para que nos haga el servicio. Hay un círculo perverso en este sentido. Pues por sí. un lado, pues estamos complicando al contribuyente el pago, por el otro lado el contribuyente está tratando de evadir y tenemos servicios en algunos casos deficientes. Digo. El 99.8% de las declaraciones a nivel federal se reciben vía electrónica. Tenemos la obligación de hacer que los trámites sean sencillos, que sean fáciles. Tenemos un enorme compromiso con los contribuyentes que sí pagan, que implementar instrumentos de control para hacer que aquellos que no están cumpliendo se muevan al camino del cumplimiento voluntario. Lisandro, pues ya vemos este resumen de lo que ha sucedido en esta primera hora, si usted apenas nos sintonizó. Y antes de irnos al corte, bueno, Fer también daba una respuesta al doctor que nos llamó, que dice que él desafortunadamente tuvo que cerrar ya esta clínica por la delincuencia organizada y no está de acuerdo en que se esté pidiendo que se paguen impuestos cuando ni siquiera tenemos, él considera, seguridad ni educación, ni nada. A él le parece que todo está mal, es el sentimiento que pueden tener muchas de las personas que nos están viendo. ¿Qué les decimos, Lisandro? Mira, nosotros no podemos más que estar de acuerdo con que la ciudadanía, con que el contribuyente nos exige. Como servidores públicos tenemos un gran compromiso de desempeñar nuestros papeles con calidad, con ética, con honestidad. Afortunadamente lo aclaraste, aquí tienes a la parte de la recaudación, el ejercicio del gasto no nos compete a nosotros, pero entendemos ese sentir del ciudadano, ¿no? Y además celebramos que nos reclamen, que nos exigen. En nuestro papel de recaudadores, el SAT, Fernanda, siempre ha sido una institución abierta, dispuesta al diálogo. Todas aquellas propuestas que los ciudadanos, los colegios, las agrupaciones quieran hacernos de cara a perfeccionar o hacer más eficiente nuestra labor son bienvenidas. Lisandro, a mí me inquieta porque además se nota que haces lo que haces con gusto y con entereza, que no estás ahí porque no había de otra, ¿verdad? Tengo 23 años desde el servicio social en esta institución. Me preocupa entonces, ahora tú como alguien de a pie, como alguien que te gustó, como decías, desde la vocacional esto, ¿qué vamos a hacer con todo este enojo social? En el medioevo decían, bueno, pues el señor feudal te fregaba a trabajarle las tierras 6 meses, 8 meses, pero a cambio te daba seguridad en la ciudad amurallada y cuando había hambre abrían las bodegas del castillo, los graneros y se repartía el trigo. El problema es que ahorita ni lo uno ni lo otro. Hay un descontento social, nos está asustando aquí en las redes, la estamos consultando, es muy alto. Es muy alto, la gente está muy enojada. ¿Qué se puede hacer ante esto para que además se le siga diciendo a la gente cumpla con su obligación? Porque esto no es un favor, es una obligación. ¿Qué les dirías? En mi materia estamos obligados a simplificar los procedimientos, a lograr
convencer al contribuyente de que tributar es fácil. En la parte del ejercicio del gasto sería irresponsable de mi parte comentarte. Yo te diría que es de todos sabidos que el gobierno federal, a través de distintas dependencias, pues tiene implementados programas, proyectos, iniciativas de cara a resolver estas necesidades que tú atinadamente planteas. Fernando, Adelante, Leonardo. en el caso del Distrito Federal, igual, los esfuerzos han sido cada año, se implementan programas de condonación, programas de reducción para adultos mayores. Tocando un poco el tema que comentaba Carlos, tenemos más o menos un padrón de 70,000 adultos mayores que pagan con el beneficio. Desde hace 2 años se les incursionó en un programa de citas en el cual, previamente a que les llegue su boleta, acreditan el beneficio, y en la boleta que les llega en los primeros días de enero ya viene con el beneficio de adulto mayor o el de 30% en el que hayan acreditado. Más o menos este año tenemos más de 40,000 adultos mayores ya registrados en el programa que no tienen que ir a formarse en enero a las oficinas de la tesorería. ¿Cómo le hacen? Con la boleta. En la boleta ya viene aplicado el descuento. Porque ya se sabe que es adulto Porque mayor. ese adulto ¿Pero mayor... dónde se fue a reportar para decir soy adulto mayor? Ya desde el... Ahorita en las oficinas, los que no están registrados en las oficinas de administración tributaria del gobierno, hay una persona que los está registrando, les registra su teléfono, para que el año sus datos. que entra ya salga bien. Durante agosto a noviembre se les lleva a cabo una cita en el cual acreditan, porque hay que estarlos actualizando cada año. Puede ser que hayan fallecido, puede ser que hayan donado el bien, que lo vendieron. Entonces, ese padrón hay que estarlo actualizando, pero cuando ya se registran y acreditan el beneficio, en la boleta del mes de enero ya viene el descuento, ya no tienen que ir a las oficinas. Otra cosa, yo le preguntaba una vez al doctor Mancera en cabina de radio, oiga, los baches, ¿no? Y él me lo confesó, ni todo el presupuesto completito de lo que se recauda del DF alcanzaría para tapar todos los baches. No habría forma. ¿Hay alguna ley que prohíba que alguien, o sea, patrocine un bache? Estoy diciendo una locura, No, pero no puedes. Imagínese, ¿no se puede? No se puede porque Pero es vía pública. No es puedes vía intervenir. pública, pero Incluso es que si sería tú... una maravilla. Oye, una empresa que me tape ahí el hoyo, el bache bien y que le ponga... Este bache lo adoptó la empresa tal, yo no me enojaría. Mira, si tú hay uno para propones... que algo se alcantarillas, ¿no? hiciera. Hay uno para alcantarillas de adopte, que la tengas limpia todo el tiempo, Pero si tú no para los propones al baches. gobierno, por ejemplo, restaurar tu banqueta, que tú pongas la mano de obra y el gobierno material... No. ¿Por No qué? porque es vía pública. Sí. No te lo permiten. Te no pueden puedes llevar a tocar. la delegación. Hay si muchas Bueno, quieres. eso habría que cerrazones. promoverlo No, con pero los en ese diputados. sentido, Adelante. simplemente cuando están en municipios, en el DF, en cualquier localidad, cuando hay una construcción hasta de una pequeña casa y tienen La grava afuera. osadía de arreglar banquetas, de O tapar dejar el baches, cascajo. los Tienen. pueden multar Sí. por ser vía pública. Entonces, ahora sí que es una contribución por parte de un ciudadano y en vez de beneficio, pues le va a perjudicar. Bueno, habría que pedirle a la Asamblea que cambiara esa ley, con todo respeto, porque No puedes participar de tu ciudad. Para el caso del No Distrito puedes. Federal, no traigo el dato exacto, pero sí existe desde el año pasado un artículo dentro del apartado de reducciones que si tú compones parte de tu banqueta, sí tienes derecho a una reducción en el pago del impuesto Pero predial. no te dan bueno, permiso. menos mal. Bueno, hay que La hacer delegación el no te da trámite permiso. ante la Secretaría de Obras para que se haga esa Sería mejora, interesante. y tienen derecho a una reducción en el pago del impuesto predial. A ver, adelante, Nori, Dice acá tengo ya mucha participación. Briseño, ¿eh? licenciado Leonardo, dice, estoy muy enojada con el programa, con el de nosotros, porque acabo de pagar como 80,000 pesos de agua por un error de la delegación. Es una mentira que la deuda se condona. Desde el 2006 he visitado varias oficinas del agua, incluso fui a las oficinas de Mancera, me enviaron a Izazaga, me dieron muchas esperanzas. El problema es que en el 2006 pagaba 450 de agua, pero empezaron a llegar recibos excesivos. El primer bimestre recibí esta cuenta, fui a las oficinas, me cambiaron el medidor, me mandaron al personal para que verificara si había fuga, me condonaron el pago. Sin embargo, a partir de esa fecha, la cuenta ha subido hasta llegar a 80,000 pesos. Hace 3 meses pagué la cuenta y lo que estoy viendo en la televisión son mentiras.
No sé por qué engañan a la gente a través de este programa. Oye, pero es gravísimo. Gracias ya por revisaron escribir. y sigue Ya saliendo hicieron que todo, gasta 80,000. licenciado. Esto es una Sí, locura. ahí digo, habría que revisar bajo qué están midiendo. Se lleva esa tarea, se lo sí, podemos me lo llevo, canalizar. es Digo, una no puede dependencia, ser. es el sistema de aguas de la Ciudad de Sí, México, no, que es no, el no, ni que encargado tuviera de revisar. deportivo y vaciar Sí diario está, la habría alberca, que- le es como sale el más predial. barato la pipa. Es como el predial, o sea, el predial hay que revisar la construcción, porque no puede ser que nos estén cobrando 1000 metros cuando la construcción tiene 100. Igual en el agua, no puede ser que nos estén Claro. cobrando tantos metros cúbicos cuando es un departamento pequeño, una casa pequeña. Pero Claro. luego hay ocasiones que te cobran el promedio de consumo de colonia, no lo Sí, que consumes también tú. puede ser. Entonces, bueno, si el otro está regando y tú no usaste el agua, te No, la pero cobran ahí de ya todas tiene maneras. medidor correcto nuevo la señora, no Sí, debe de todo. ser eso. No ¿eh? debería de ser, por Sí, es Habría- como me- cuando te cobran parte del alumbrado público y bueno. Sí, si me pasan el dato, me llevo el dato, lo paso a los compañeros del sistema de aguas para que hagan una revisión qué está pasando, ¿no? Le pedimos que se vuelva a comunicar con nosotros. Sí, para por que favor, Ahora, déjenos del- los datos, señora, Perdón, para que del le adeudo ayuden. que señala ella, o sea, el programa de condonación no es condonar el principal, vaya, o sea, no se Claro. condona la deuda. A ver, acá tenemos dudas, preguntas y opiniones. Adelante, caballero, su nombre. Buen día, mi nombre es Juan Alcántara, pertenezco a la agrupación de locatarios de mercados. Estamos muy molestos con la situación del SAT, ya que de hecho desde hace más de 10 años ellos han impuesto un impuesto hacia nosotros de manera indebida. La prueba está de que hemos tenido, incluso fuimos a cerrar al SAT para que nos pudieran atender y hasta la fecha no ha habido absolutamente nada. ¿Qué impuesto? A ver, para que nos enteremos los que no tenemos local. Primero nos habían dicho la situación de los repecos, ¿no? Resulta de que en base a los repecos, hoy en día ya todos pasamos a un régimen igualitario que es el RIF. Entonces, por lo tanto, nosotros nos hemos exhortado y hemos hecho una serie de movilizaciones en la Ciudad de México en contra de lo que es la ley ¿Qué hacendaria. pagaban antes y qué pagan ahora con el RIF? O sea, ¿cuál es la diferencia? Para que entendamos. La idea fundamental antes es que éramos pequeños comerciantes o locatarios que teníamos una cuota. ¿Pagaban al mes una cantidad ya fija? Pues más bien era en ceros, ¿no? Finalmente. Pero la situación está en que ha sido muy pernicioso este tipo de ¿Y situaciones. ahora cuánto pagan? No, pues ahora vamos a pagar igual como si fuésemos empresas, ¿no? Ese es el problema fundamental. ¿Qué es eso? ¿Que les van a hacer cuentas? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto dejan de ganar? Tenemos que tener una computadora por principio de cuentas. Casi la señora que está vendiendo las gordas afuera del mercado tiene que tener ahí su computadora, tiene que darle su comprobante fiscal, porque al final de cuentas es lo que el gobierno está implementando hoy en día. Y les decimos muy claramente, si nosotros hoy en día no legislan como deben de ser y que son la gente del PRI que están allá en la Cámara de Diputados y de Senadores, ya que ellos han implementado esta ley fiscal en contra del que menos tiene, si ellos no dan marcha atrás, nos daremos por situación moratoria que no pagaremos absolutamente A ver, nada. espérame. Pero también pagar en cero, pues está mal, ¿no? O sea, ¿qué sería justo? No nada, pero tampoco en exceso. ¿Les gustaría un pago mensual basado en lo que ustedes ganan y que siempre sea fijo? ¿Qué le parecería? A ver, la parte fundamental es que el gobierno implementa una serie de medidas tributarias sin antes tomar en cuenta a lo que es la ciudadanía. Ya cuando nos damos cuenta, ya despertamos, ya está ahí el monstruo. Por eso, ¿no? pero a ustedes, ¿qué les parecería? ¿Qué sería justo? A ver, acá levantan la mano. Yo lo levanto. Mire, hay un convenio que nunca respetó el gobierno. Estamos pagando un derecho de piso y ese derecho de piso nomás ha sido para enriquecer a los delegados que son los que se llevan el dinero. No hay obras, el dinero era transferible al mercado, no hicieron nada. Ese impuesto fue un acuerdo. A ver, y el espéreme, acuerdo no lo respetan. Espéreme, el derecho de piso es el mismo impuesto que estamos hablando acá. Es lo con- mismo, porque en ese acuerdo quedamos. Que ¿Qué es es por estar en un mercado? derecho de piso de los metros que estamos dentro del local. De acuerdo, Sí. pero eso es una cosa. El otro, el de las ventas, es otro impuesto. El impuesto lo teníamos, nosotros aceptamos ese derecho de piso. O sea, ¿Cuánto paga? decíamos, hoy se está pagando 16 pesos por metro cuadrado y no regresa. ¿Cada cuándo? Cada mes, metro cuadrado, y no regresa el dinero. Eso es lo grave que tenemos. Ejemplo, Aragón, segunda sección, el año pasado fueron 2.190.000 pesos para la obra. No llegó la obra y tampoco el dinero. ¿Dónde está? Este año 2.800.000 pesos. ¿Y dónde está la obra? Ya no queremos
que haya sufragio efectivo, no reelección en las delegaciones, nada más sirven para llevarse el dinero esas personas. Irina del Castillo Negrete, 1993, dice, el pastel trabajaban las direcciones territoriales, dice, el pastel se viene para acá y los demás se siguieron enseñando que el pastel era para ellos, no para los mercados. Sí estamos pagando impuestos. Lo otro, queremos seguir pagando impuestos, pero no dijimos ni una cuota fija, ni una cuota menor, ni que sea justo, no, ¿qué quieren pagar? Lo que es real. Desde nosotros cuando compramos nuestros productos, desde ahí estamos pagando un impuesto. A la gente, al cliente, le reducimos lo que debemos de trasladar, de ganar, todavía reducimos precios. No tenemos las mismas oportunidades de empresas, de todo lo que es relacionado al comercio, que les llevan toda la clase de descuentos a los centros comerciales. Ningún descuento tenemos para que la gente sea beneficiada con esos precios más bajos. Ya sé que están levantadas ahí las manitas. A ver, pero espéreme tantito. Creo que estamos hablando de dos impuestos, no sé, estoy echándolas. A ver, Leonardo, primero, la del derecho de piso, ¿ese qué impuesto es y qué avala? A ver. No, es un derecho. El derecho de piso es un derecho, no es un impuesto. Es por metro cuadrado del por utilizar el mercado. Ajá, como si fuera una especie del predial. O sea, por metro ¿Es cuadrado. una renta o qué es? No es una renta, es un derecho. Es un ¿Como derecho, el predial? Como el predial. Ok, ese es de 16 pesos por metro al mes. Ok, ¿a qué les daría derecho eso, a poder estar ahí? Bueno, se supone que es como lo comentaba el compañero del SAT, o sea, todos los ingresos contribuyen para el gasto. O sea, Tendría al final, que estar en buen estado el mercado. ¿Y pagan aparte agua y luz o ya se cubre con eso? No, se supone que en la boleta de cada 6 meses o al año estamos pagando el uso de piso y son los servicios inherentes que es agua y luz. En lo que es esa boleta de pago de piso. Pero espérenme, vamos a irnos a una pausa porque lo otro es otro impuesto. Es el que nos va a explicar Lisandro. Ni modo, Lisandro, te tocó otra vez la papa caliente. Con mucho gusto. Pero ese es otro impuesto, el que los cambió de pequeños comerciantes a la figura que ahorita nos va a explicar Lisandro y exactamente qué pagan. Mis padres tenían un comercio afuera del mercado de Tacuba hace muchos años y eran pequeños comerciantes y pagaban mensualmente una cantidad fija. A ver ahora qué sucede. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, nuestro tema es mitos y realidades del trastorno bipolar. Si tienes algún familiar o conoces a alguien que pase rápidamente de la euforia a la depresión, tal vez padezca de este trastorno afectivo. Entérate del diagnóstico y tratamiento. La preocupación por el peso puede convertirse en una obsesión para los hijos y hay conductas alimentarias que tal vez no identificas, pero que pueden ser un riesgo para que desarrollen un trastorno de alimentación. El martes, compártenos tu opinión. El miércoles, Marisa Escribano te invita a reflexionar en aquellas conductas en las que podemos caer los seres humanos y que así como nos dan placer, también nos dan sufrimiento, solo que sin darnos cuenta nos autodestruyen. Si quieres saber cuáles son, quédate con nosotros. El jueves, Fernanda Tapia nos hablará de los avances que se han dado en cuanto al reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas trans. Actualmente ya pueden rectificar el nombre de pila y el sexo que fueron asentados en su acta de nacimiento y que no corresponden con su identidad sexogenérica. Infórmate. Finalmente, el viernes, comparte con Carmen Muñoz qué tan preparado estás para vivir en pareja. Hay quienes sin platicarlo, de momento se encuentran compartiendo el mismo espacio. ¿Será conveniencia? ¿Compromiso? ¿Qué se requiere para vivir en pareja? Todos los días puedes participar con nosotros. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Aclarar de que mi predio no es el que me están poniendo y desde hace 3 años quedaron de mandarme un supervisor y no han llegado y el predio me llegó de una categoría 5 y yo tengo categoría 2, entonces llegó muy alto mi predio y no han ido a verlo de mi casa. Yo vine aquí a la tesorería, me lo buscaron por satélite y me dijeron que el número que tenía era la del edificio que estaba en la esquina y no es mi casa. Entonces quedaron de llevar un supervisor y nunca llegó el supervisor.
Yo vengo aquí a la tesorería a hacer mi pago anual del predio. Vengo y me salen con que no puedo pagar, que vaya a Niños Héroes y que voy a arreglar allá mi asunto. Allá me dicen que no puedo pagar, que no me pueden hacer el descuento, que porque tengo 2 números en mi casa, que primero, anteriormente era el manzana 55, lote 50 manzana 58, lote 58. Y ahora actualmente el número oficial aparece con el número 37, que por ese motivo no me pueden hacer el descuento. Y vine antier y no arreglé nada y me fui a Niños Héroes y allá me dijeron que vaya a la delegación, a la Gustavo Madero, y que ahí yo pida mi alineamiento y mi número oficial. Y ahí dicen que me van a cobrar como 4,500 por arreglarme ese trámite, y que luego voy allá otra vez a Niños Héroes y que allá tengo que dejar mi copia de mis escrituras, y llevo las escrituras originales y que en 7, 8 meses me resuelven para que yo pague mi predio hasta esa fecha. Le decía... Hoy que estamos hablando de este tiempo de pagar impuestos, ahorita nos va a contestar Lisandro, por supuesto, la duda que tenían nuestros testimonios, el señor Juan Alcántara, que viene de la agrupación Locatarios del Mercado América, pero también en este sondeo se plantea una de las dudas que tienen muchas personas que van a la tesorería, y es esto donde no coincide la manzana con el lote. Incluso nos decía ella que le van a cobrar 4,000 pesos por ajustar esto. ¿Cómo funciona? No debieran de cobrarles, son trámites gratuitos. Este es un problema de las bases de datos del propio catastro. Aquí el contribuyente tiene que acercarse allí a Niños Héroes, le tiene que requisitar. Ya fue. Nos decía ella que también ya había ido a Izazaga. Si agotan todos estos recursos, ¿a dónde van? Si de plano, aparte le están cobrando por hacerle el trámite, al lado está la Contraloría Interna, puede meter su queja a la Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas, exponiendo su caso, y le van a resolver. No debieran de cobrarle, ahí en ese caso tendrían que mandarle una brigada que le revisen su inmueble para catalogarlo bien en la manzana, todo para que le calculen correctamente su impuesto. O sea, no debiera estar el problema. Si está el problema, se tiene que arreglar por la autoridad sin ningún cobro. Ahora sí, Lisandro, la respuesta a nuestros testimonios. Primero le agradezco enormemente a don Juan el comentario que nos hace, y yo le ofrecería que nos dé la oportunidad de tener con usted una reunión y explicarle mediante talleres, mediante una charla muy amena, los beneficios y las características del programa del régimen de incorporación fiscal. La verdad es que es un régimen bondadoso. Durante el primer ejercicio que ustedes se incorporan al mismo, no pagan ningún impuesto porque hay estímulos para contrarrestar el efecto de la base que ustedes puedan determinar. Cuando usted nos dé esa oportunidad, con gusto va su servidor o alguno de nuestros expertos a explicarles los beneficios de este programa. O sea, pero el impuesto de ser pequeño contribuyente, o ahora lo que le llaman el RIF, no tiene nada que ver con el del pago de derecho. No tiene nada que ver con el pago del derecho del piso. No nos hagamos bolas, uno es una cosa, otra es otra. Es correcto. Sí van a requerir una computadora, como nos decía el caballero, hasta la señora de los guaraches, las gorditas y demás, o no lo requieren realmente. No es obligatorio que tengan la computadora. En aquellos y eso es lo que vamos a explicarles. Luego, alrededor de estas reformas se generan algunos mitos que nosotros somos los primeros interesados en aclarar. No es necesario que cuenten con una computadora, les vamos a explicar procedimientos alternos. Ni con una caja registradora como hace tiempo. Ni con una caja registradora, es un procedimiento sumamente sencillo. Por eso yo te comentaba hace ratito que a mayor complejidad en las transacciones de las empresas, mayor complejidad o mayor número de datos en el llenado de los formatos. Otra, no van a necesitar un contador ellos, va a ser muy fácil. No lo necesitan. Si nos permiten que les expliquemos, con gusto hacemos un taller, una charla muy amena, y estamos ustedes en el lugar que nos indique. Gracias, Lisandro. A ver, acá hay otro comentario, adelante. Mi nombre es Javier Hernández y pertenezco a la Coordinadora Nacional para la Defensa del Contribuyente, de la Contribución Social. Mire, yo que nomás quiero puntualizar algunos puntos que mencionó. Sí. En primer lugar, no es mentira que no seamos contribuyentes. Todos somos contribuyentes. Hasta mi hija de 5 años la llevo a comprar un botellita de agua y ya está pagando impuesto.
Ahí se da la diferencia, que hay impuestos directos e indirectos. Todos pagamos. Es más, que se compre unas, no sé, un chocolate, también paga un impuesto, que es el IEPS. En otra situación que estaba viendo. También usted mencionaba que hay un aumento en la recaudación de 1.7 millones del año anterior, que era 1.5. Hay que ver qué porcentaje es de los nuevos impuestos que pusieron, de las tasas impositivas del IEPS y la situación del IVA. También hubo la situación recaudatoria, es en ese sentido. ¿Qué pasa cuando esa situación recaudatoria o su política recaudatoria afecta al comercio en general? Yo le voy a mencionar unos datos que la semana pasada salieron del INEGI, que del 2010 al 2014, 1.643.000 negocios cerraron. ¿Por qué? Por problemas, ya sea inseguridad, economía o las cargas fiscales. Esto es muy delicado porque le voy a decir una cosa. En México hay más o menos como 4.5 millones de negocios. Eso quiere decir que uno de cada 3 negocios ha cerrado en este periodo. Aparte, normalmente lo que vive un negocio son 7 años y medio más o menos. Entonces han reducido eso a 4 años nada más con esta caída. Entonces, sí es bien importante. Y quiero que me diga, ¿qué era más fácil pagar? ¿Por el régimen de pequeños contribuyentes o por el régimen de incorporación fiscal? Porque como usted tiene razón, dice que el primer año no van a pagar, pero ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Que tengan toda la carga impositiva y toda la carga administrativa. Ustedes ya quieren homologar a las personas de mercados públicos como si fuera una persona de mayor capacidad. Dese cuenta que hay mercados públicos, personas de la tercera edad, que nunca, ojalá se pudieran, van a entrar a la época del internet. No, véalo, si aquí hay un testimonio de las personas de mercados públicos que ya no van a entrar a esa lógica del internet. Entonces, esas son mis cuestiones que quería expresar. ¿Puedo contestar, Fernanda? Sí, claro, Lisandro. Con gusto, Javier, muchas gracias por tus comentarios. Yo no mencioné que este grupo de ciudadanos no fueran contribuyentes, creo que fue Carlos. Es broma, Carlos. No ya te la aventaron, Carlos. Te digo, rudos contra técnicos. Incluso, perdónenme la broma. Ahorita va la hurracarrana. No, incluso yo hablé de un concepto en el que sí diferimos, porque yo decía que la postura del SAS no es combatir la informalidad, es sumarlos a un esquema que nosotros, bajo las definiciones que dio el Congreso en esta adición que se nace a partir de 2014, tenemos la obligación de cumplir y hacerlo de una manera muy sencilla. Si dije que no eran contribuyentes, ofrezco una disculpa a todos, y yo incluso dije que había que agregarlos, había que incorporarlos, no combatirlos. Respecto del crecimiento de la recaudación, es cierto, hay una parte que está influida por la homologación de las tasas de la frontera, por algunas deducciones que se acotaron a grandes empresas, no al pequeño contribuyente, no a los que están en el régimen de incorporación fiscal. Respecto de los negocios cerrados, los datos que tiene el SAT es que el universo de contribuyentes está creciendo, más de 45 millones de contribuyentes. Voy a contrastar esa cifra que tú me das, y si me das tu correo, con gusto intercambiamos. Nomás no es una cifra mía. Es del INEGI. No, pero tú me la citas, pues. Es del INEGI, ¿ok? ¿Sí? Del INEGI. Con esa cifra que me citas, pues. Ajá. Okay. Volviendo al tema del régimen de incorporación, Fernanda, lo que busca es que cada contribuyente, como lo planteaba el señor en esa experiencia vivencial que ustedes grabaron, es que cada quien pague conforme a su posibilidad. Muy poco, más o menos o mucho, siempre atendiendo a una regla fundamental en cualquier administración tributaria. 2 variables, ingresos y deducciones. Sobre eso pagarás un porcentaje menor, un porcentaje mayor, dependiendo del rango en el que te ubiques. Lisandro, alguien que es empleado, ¿hasta cuántos salarios mínimos no tiene obligación de reportar, vamos? El empleado, Fernanda, no reporta, el patrón es exacto, el que está pero obligado. ¿hasta cuántos no pagas? Son cerca de 7,000 pesos, no sé si me ayudas, Enrique. Son 7,200. 7,200 pesos. Al mes. No está grabado, es más, no solamente no se le graba,
sino que se le entrega un subsidio a ese trabajador. ¿Qué pasa si los señores del mercado sacan a duras penas eso al mes? ¿Se van a colocar en el rango más bajo de la tarifa? Y no tendrán que pagar. O un porcentaje sobre ese remanente muy pequeño. A ver, tú acá dices que sí van a pagar. Sí pagan porque en mercados públicos la problemática es esta, sus comprobantes de gastos. Los comprobantes de gastos que tienen los compañeros, que va uno a la central de abastos. Deducibles. ¿Y qué le dan? Sí. No le dan un comprobante fiscal. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que su utilidad, su venta va a ser utilidad completa. Esa es la situación. Qué bueno y no me contestó la pregunta que le comenté. ¿Cuál? ¿Qué es más fácil pagar? ¿Régimen de pequeños contribuyentes o régimen de incorporación fiscal para ellos? Yo pienso que es más fácil el régimen de incorporación y se los vamos a demostrar con datos, con estadísticas, con casos muy concretos, cuando celebremos ese taller que ustedes tengan a bien organizar e invitarnos para que se los platiquemos. Lisandro, y otra pregunta con respecto, bueno, a ver, ahorita yo te hago la pregunta, pero es que hay empresas muy grandes que cada año cambian la razón social. O domicilio Y uno fiscal. como empleado, pues de repente ya no cobra con fulano, sino con sutano y luego con mengano. Algunos tienen la decencia de darle a uno la carta de que sigues trabajando o tienes tantos años de antigüedad. ¿Esto por qué lo hacen? ¿Se declaran en quiebre? ¿Están evadiendo impuestos? ¿Qué hacen? No, Fernanda, mira, o sea, el contribuyente puede señalar el domicilio que de acuerdo con el artículo 10 del Código, en el que tenga la administración principal del negocio, y que cambie de domicilio o que cambie de razón social no evita que podamos cobrarle los impuestos por los actos que generó antes de que hiciera esa operación. Tú hablabas hace ratito de cómo toma la gente las dimensiones para determinar el predial. Google Earth, nosotros también usamos muchas fuentes abiertas, tenemos esquemas de georreferenciación. Cuando un contribuyente da un domicilio sin necesidad de que vaya una persona físicamente a verificarlo, yo puedo entrar a un programa y ver si las características de ese domicilio son congruentes con la actividad económica que manifestó cuando se dio de alta ante el padrón de contribuyentes. ¿Qué tal? A ver, No es para asustarlos, o sea, pero digo, es... Para nada. Qué bueno. Sí, qué bueno. Yo soy Elías Vanegas y vengo también de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Economía Social. Yo quiero mencionar lo siguiente, nosotros no nos estamos negando a pagar impuestos, ¿sí? Queremos pagar impuestos, pero que nos digan en dónde. Claro. Porque en el RIF no encajamos. Eso en primer lugar. ¿Por qué? Porque no, o sea, la capacidad, nosotros no tenemos capacidad económica ni administrativa para poder pagar. ¿El RIF describe quiénes pueden y deben pagar ahí? Sí, o sea, estamos hablando ahorita, cuando apareció en 1998 el RIF, estábamos hablando de 1,5 millones de límite para poder tributar en ese régimen. ¿Límite de arriba o límite de...? Alto, lo máximo de 1,500 pesos, 1,500,000 pesos era el tope para poder participar en ese. ¿Y hacia abajo? No, era de 0 a 1 millón de pesos, Okay. 1,5 millones. Ahorita desaparece el RIF por una medida que el régimen de pequeños contribuyentes se origina a través de un decreto desaparece ese régimen. Todos esos contribuyentes que están en un momento dado registrados lo envían o lo emigran o lo transmiten al padrón de contribuyentes del que tiene el SAT, cosa que con el debido respeto de los señores del SAT, su padrón de contribuyentes no está debidamente depurado, hay muchos vicios. Eso ha provocado que manden muchas invitaciones y en consecuencia un terrorismo fiscal para poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Nos remitimos al RIF en el momento que nosotros estamos pretendiendo... Tenemos que ir a una pausa. Qué caray. Ahorita nos lo explicas. Ahorita nos lo explicas. Yo no tuve que ver con esa pausa, ¿eh? Sí, ahorita lo cuento. Yo vengo a hacer el trámite para pagar la tenencia de un carro de discapacidad, un discapacitado. Pero yo tengo mis papeles, que es la tarjeta circula el tarjetón y su licencia como identificación. Y ahorita me dice, bueno, mi esposo fue y preguntó y dice que le piden también la carta donde fue y hizo el trámite de placas para discapacitado, entonces hay que ir a traer más documentos. Le hacen un descuento a él como discapacitado, el discapacitado es mi esposo y sí le hacen un descuento. Pero si él viniera solito, pues aquí él se cansa y pues por lo mismo de su discapacidad, pues
pues es una cosa agotadora, ¿no? Para él. Yo pienso que deberían de poner una caja o a donde lleguen las personas con discapacidad para hacer esos trámites especiales. Y pues hay mucha gente de la tercera edad que también pasa 1, 3, 4 horas y esto no avanza. Seguimos con ustedes, ya casi termina el programa del día de hoy. Los especialistas han estado dando respuesta a sus dudas sobre los impuestos, pero el próximo jueves a las 9:30 aquí vamos a estar, por supuesto, con los temas sociales y el tema será derechos de las personas trans. Si usted lo vio en la cartelera, son personas que históricamente han sido estigmatizadas, han sido discriminadas, pero actualmente ya hay un cambio aquí en la legislación, en su acta, ya pueden cambiar el nombre, pero esto es solo en la Ciudad de México. Vamos a ver qué es lo que viven en toda la República. Además es solo uno de los adelantos que se ha podido tener. El próximo jueves vamos a tener testimonios, así que lo invitamos a que nos acompañe, 9:30 de la mañana, derechos de las personas trans. Y ahora vamos a ver el último sondeo sobre estas dudas del pago de impuestos. Vengo a verlo de una moto que la compramos, pero no nos aparece un pago porque lo hicieron a otro número de placa. Entonces quiero que me den información cuánto se debe, bueno, cuántas tenencias se deben y ver cómo voy a solucionar ese pago. La mayor parte haciendo fila. Se cargó el pago a otra cuenta. ¿Eso es recuperable, Leonardo? Sí, claro que sí es recuperable. Tiene que acudir a una oficina de administración tributaria del Distrito Federal, acreditar el pago que realizó de manera incorrecta y se hace el cambio, se acredita a la placa correcta. Igual que cuando va uno al banco, nada más que sí, es complicado. Sí, pasa mucho. La gente a veces no recuerda la placa, si no recuerda y está en los últimos días, y si el sistema le dice que esa placa existe, va a pagarlo. Entonces, ya cuando vienen los adeudos se da cuenta que desafortunadamente pagó otra placa, pero sí se pueden, tanto en predial, tenencia, agua, se pueden corregir las cuentas y se acreditan a la correcta. Bueno, y acá seguimos con el tema, a ver, de que se trate de rescatar, que es algo que ya se pidió incluso ante la Cámara de Diputados, que se rescate el régimen de pequeño comerciante y que se destituya el nuevo, el RIF, ¿no? Sí, lo que estamos solicitando concretamente es que se restituya el régimen de pequeños contribuyentes, que se pague de acuerdo a la capacidad económica y administrativa que tiene cada uno de los contribuyentes y que no hagan integraciones de impuestos en estas cuotas, porque hasta en 2013 se estaban pagando 3 impuestos, siendo que había actividades que no estaban sujetos a este impuesto, como era el caso del IETU, como era el caso del impuesto sobre la renta y como era el caso del IVA. Esto es lo que estamos nosotros promoviendo y haciendo y expresándonos hasta en la calle para que los señores legisladores y los señores de Hacienda comprendan que la realidad de su escritorio es totalmente diferente a lo que nosotros estamos en la calle. Nosotros, o sea, en lo personal, yo tengo que levantarme a las 6:30 de la mañana y cerrar a las 9 de la noche para ganarme $1, para poder pagar la luz, para poder pagar el gas, para poder cumplir con mis obligaciones fiscales, el predio y demás, de lo cual, ¿cuál libertad tengo yo en este momento? ¿Qué vida digna tengo en este momento? Por eso estamos convocando e invitando a la gente que se suma a nosotros a participar en esta lucha que tenemos ya cerca de año y medio, en lo cual las autoridades no han tenido a bien darnos una respuesta. Una pregunta, había un plan, el de la esperanza y esto, en donde, si, por ejemplo, los informales, les convenía formalizarse porque iban a tener una serie de prestaciones, como poder sacar un crédito para una casa con el Infonavit o tener prestaciones de salud. Y muchos dicen que esto no se ha podido hacer realidad. ¿Por qué? ¿Quiénes les tendrían que dar esto al hacerse formales? ¿A dónde voy y me formo para tener Infonavit? ¿A dónde voy y me formo para tener algún seguro que no sea solamente el popular? Es una realidad, Fernanda, no fue una promesa que se haya quedado en el vacío. Actualmente todos los contribuyentes que se incorporaron al RIF están registrados en una base de datos que está compartida con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Infonavit, y ellos tienen en línea la misma información que nosotros. Cuando estos contribuyentes acuden a alguna de estas dependencias,
a demandar estos servicios que tú atinadamente acabas de mencionar. En cuanto a salud, ¿a dónde es? ¿Al seguro? Al Seguro Social, respecto de crédito a la vivienda, es en el Infonavit. Pero pagan, ¿eh? No es gratis. A ver, claro. Pero esto se paga. Digamos, lo que es Infonavit y IMSS se tiene que pagar por los contribuyentes. No es gratis porque mucha gente ha ido a decirles que son gratis. No son gratis. En el primero y el segundo año es el 50% deducible hasta llegar a los 10%, que va a ser el 100% de esas cuotas. No es gratis estos servicios, se tienen que pagar. O sea, de lo que están pagando de impuestos. De lo que deberían de pagar del IMSS, digamos, yo como empresa pago cierto porcentaje del IMSS, ahorita los 2 primeros es el 50%. Pero se hacen su declaración del ISR y aparte pagan el IMSS y aparte el Infonavit. Exactamente. Digamos, los 2 primeros años hay un deducible del 50%. Pero ya dentro de 10 años van a tener que pagar el 100% de sus cuotas del IMSS y del Infonavit. O sea, no es un servicio gratis, sino que se tiene que pagar, aparte de los impuestos con la Secretaría de Hacienda, ¿no? Ok, bueno, como los empleados, que como de los alguna manera pues también pagamos. Como los empleados. Yo retomaría un comentario que me hacía don Juan ahorita en la pausa. Efectivamente, también el señor Elías lo mencionó. Que volvamos al régimen de pequeños contribuyentes, pues no es algo que se va a definir en este panel, es una decisión del Congreso. Nosotros estamos obligados a mostrarles las facilidades, las bondades de este nuevo régimen de incorporación para que, si a ustedes les convence, se incorporen al mismo con los beneficios que este trae aparejados. Tengo muchas dudas aquí, Fer. Me voy a ir, les pido por favor respuesta breve. Dice aquí José Torres Rodríguez, en el transcurso de la semana recibí notificaciones del SAT donde me informaron que debo ponerme al corriente en mis declaraciones del bimestre 4 y 5 del 2014. Nunca me había llegado, soy jubilado de Pemex y la empresa siempre se ha encargado de hacerlo. ¿Debo hacer caso omiso o qué se debe hacer ante estas notificaciones? Le doy mi correo a la persona del auditorio, es lisandro.nunes@sat.gov.mx para que me envíe ahí sus datos. ¿Con Z o con S, con Lisandro? Z. Lisandro. Ahorita se lo posteamos. Dice aquí Jairén Ríos, una pregunta, ¿por qué no me ofrecen a mí como persona física los beneficios que les ofrecen a los del RIFS? Esta incorporación, por ejemplo, al IMSS, ¿es acaso que mis impuestos o yo como contribuyente valgo menos que ellos? Si es un empleado, tiene esos beneficios. No, pero no, si eres freelance. Profesional, sí. Honorarios. Tiene otro tratamiento. Yo revisaría el caso particular porque dentro de la ley de renta hay diferentes capítulos y cada uno regula de manera diferente atendiendo a la actividad económica que tenga la persona. Tendría que inscribirse como voluntario al IMSS en todo caso. Hay un esquema voluntario. Dice Araceli Domínguez, tengo una duda, ¿solo entran los gastos relacionados con mi negocio o los gastos con mi casa no entran en las declaraciones bimestrales? Depende del régimen en el que esté tributando. La regla general que establece la ley de renta son deducibles todos aquellos gastos que sean estrictamente indispensables para realizar la actividad por la que estoy inscrito. Hay otra aquí, Fructuosa dice, hacer la declaración de impuestos para los que emitimos recibos de honorarios es sumamente complicado y cada vez se complica más. Si fuera más fácil, más personas pagarían impuestos. Si usted, contador, quería decir algo al respecto, el bajar este programa. Las descargas. Hay las un descargas, ¿cómo es? Para poder pagar independientemente ya del régimen fiscal aplicable, se ha complicado para algunos contribuyentes la parte de la descarga de Java. ¿Por qué? Porque va a depender del equipo de cómputo con que tenga. Si ya es obsoleto, la descarga no lo permite y las versiones que tenga de Windows y todo esto. Entonces, sin duda aquí, pues quizá como recomendación, migrar a sistemas que ya no nos obliguen a tener descargas a través del Java. Ya hay sistemas, pudiera citar el de algunos otros países, como comentabas hace rato, Chile, hoy por hoy tiene un sistema tributario en donde no hay necesidad de hacer esas descargas, entro yo a la página. O sea, software libre. Exactamente. Es lo que le llamamos el open source. Y pues las facilidades sin duda son abismales. Petición, y es un beneficio sin duda para el gobierno y un beneficio para el contribuyente. Que ahí es donde se puede complicar muchísimo. Hay otra pregunta, Leonardo, para ti. Sé que dan un subsidio a las casas que tienen un valor catastral menor de 1.900.000. Y los que rebasamos esa cantidad no tenemos ningún subsidio. Eso se me hace injusto. Porque además nos aumentaron el pago anual en un 400%. Pagaba 4,000 y ahora 16,000. ¿Con base a qué se tomó esto? No, sí tiene derecho a un beneficio, lo mencioné al principio. Si rebasa esa cantidad del inmueble,
tiene derecho a un 30% de descuento sobre el impuesto, tiene que acreditar que lo habita, que es propietario, es adulto mayor, pensionado, jubilado. O que madres paguen solteras. los primeros meses. Pero ¿por qué tan alto el subidón del predial? Estuvo rudísimo, ¿eh? Todo el mundo se queja en eso. Esa Como subida, desde el año pasado. De hecho, el predial no aumentó, se actualizaron las tarifas en un 3 y pico %, que fue en todas las tarifas, no solo de impuestos, sino de derechos. Aquí estamos hablando más bien en una renivelación de valores. Habría que revisar, caemos nuevamente en la revisión catastral, para ver qué está pasando, o sea, no puede aumentar de esa manera. La oficina de donde uno desarrolla la chamba o la casa es la oficina. ¿El impuesto predial se puede deducir del impuesto? No, no es deducible. No es deducible. A ver, acá la señora nos tiene otro comentario. Buenos días, soy María Elena Romero. Yo le iba a preguntar a la persona del Distrito Federal. Leonardo. Sí. Leonardo, nosotros vivimos en el centro, tenemos un departamento y nos llegó el agua al 1000%, no fue al 100, fue al 1000%, es un departamento de interés social. Fuimos a Izazaga con el director y nos dijo que no había ni medidor y que era un aproximado, que nos iba a mandar una cuadrilla y nunca nos mandó esa cuadrilla. Fui con el delegado y el delegado me mandó otra vez a Izazaga y no se resolvió nada. Están basados en Izazaga, Sí. hay que echarle montón con mucha gente para que apoye. Entonces, el vivir en el centro ya es un lujo. Mi esposo no tiene un trabajo, él es un trabajador informal y está muy preocupado por pagar, pero ¿cómo le vamos a hacer si nos están cobrando el 1000%? Claro. En un año, ¿cuánto tenemos que pagar? Sí, me llevo la inquietud, la queja, páseme sus Y ahorita, datos. cuando acabe el programa, la vamos Sí, a canalizar para que den dirección. Para y que todo. la canalice y hagamos presión ahí con la gente del sistema de aguas que está pasando en este caso. Ahora, hay un programa también de beneficio del predial para el caso de los inmuebles que están en el perímetro A del centro histórico. Tienen que tramitar, que son de uso habitacional, tienen que tramitar una constancia ante la autoridad del centro histórico y con eso tienen derecho a un beneficio para pagar cuotas fijas. Eso lo estamos haciendo ya, Sí, pero por la lo parte del del agua predial, no nos... habría que revisar la parte de agua. ¿Qué pasó? O sea, es estratosférico. Otra llamada por Dice allá. ¿no? Juan Luna, la gente no sabe cuánto cuesta tratar 1 metro de agua. Yo soy plomero y me doy cuenta que cuesta mucho, casi nos la regalan, pero no entendemos porque no lo vemos. Donde vivo no paga casi nadie el agua, la luz tampoco, porque todos quieren colgar y te quejas y te tiran de a loco. Esto no se puede checar, licenciado, sé que quizás no es su área, pero donde está tanta gente que no paga el agua, hay sí condominios que no les han llegado los recibos de hace muchos años. ¿Por qué esto no se regulariza? Sí, habría que pasar la queja al área correspondiente. Volvemos al sistema de aguas de la Ciudad de México. ¿Por qué no están emitiendo? Tal vez, como no tengan medidor, no los tengan bien registrados, no les sale una boleta, no les llevan una revisión bimestral para el pago del agua. Pero bueno, la gente también se puede acercar a la oficina a regularizar por qué no le está llegando, ¿no? ¿Te acuerdas cuando mudaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Distrito Federal? Pues se descubrió que había, creo que toda la colonia aledaña estaban colgados de la luz de ellos. Fue una vergüenza eso. Adelante, caballero. Sí, gracias. Me llamo Clemente Cruz Franco. Soy del mercado número 56, 10 de mayo. Bueno, creo yo que las personas, todos, para pagar impuestos, primero, tenemos que satisfacer las necesidades mínimas de nuestras familias. Actualmente estamos padeciendo problemas para satisfacer esas necesidades de educación, vestido, medicinas, que el gobierno por ningún lado lo vemos que satisfaga esas necesidades. Al contrario, piden más y cada vez más. En las escuelas ya piden que cooperación, que para el mantenimiento de la escuela. ¿No salen anuncios en el cine que no es cierto? Pues sí, están pidiendo, se están pidiendo. Ahora, hay una resistencia por pagar impuestos por parte de la ciudadanía que sí se justifica, Primero, mucha delincuencia. Y vemos, y los delincuentes andan en automóviles último modelo. Y nosotros andamos a pie. Ahorita venimos para acá y pregúntenle aquí al señor cuánto se tardó el autobús.
no podemos satisfacer esos requerimientos y sin embargo andan las autoridades que impuestos y nos mandan avisos que impuestos. Ese dinero que gastan, ¿por qué mejor no nos dan primero los beneficios y después nos cobran impuestos? Aquí es al revés, primero nos cobran y nos prometen beneficios que nunca llegan, ¿eh? Vamos a pasarle rápido. Tiene 30 segunditos, caballeros, si no se van a enojar los que faltaron. A ver. Sí, buenos días. Buenos días, mi nombre es Javier. Soy del Mercado Progreso Nacional. Yo veo esta situación del RIF muy engorrosa, porque en primer lugar quieren una cuenta bancaria, computadoras, gente de la tercera edad que no lo sabemos manejar, ¿sí? Y por otro lado, desgraciadamente en nuestro mercado ya entra muy poca gente. Toda esa gente se va a los centros comerciales. ¿Por qué? Por las tarjetas, ¿verdad? Ahora otra cosa, hay veces que nuestros compañeros, hay gente que no se va, se va con algún beneficio, o sea, es decir, no se persignan, ¿sí? O acaso se van con 20 o 30 pesos, ¿sí? Y quieren que paguen los impuestos. Yo lo veo muy mal, ¿verdad? También habría que ayudar a las personas de los mercados poniendo cajeros para que la gente saque efectivo sin que se les cobrara la comisión. Porque como ustedes dicen, no tienen ni cómo cobrarnos. A ver, Carlos, hace mucho tiempo que en paz descanse Ángel Dehesa dijo, no, resistencia civil, no voy a pagar impuestos. Y acá Lisandro nos dice, pues, ¿cómo vas a corregir una irregularidad con otra? ¿Cómo podemos exigir los ciudadanos que se haga un buen uso de nuestros impuestos? Claro, comprometiéndonos a que lo estamos pagando. ¿Qué Mira, podemos hacer? hay cosas interesantes que se han manejado en tu programa. Primero me felicito que el examen recepcional de Lisandro haya sido aprobado en diálogos, porque bueno, las preguntas fueron muy certeras y las contestó. Complicadísimas. Pero mira, lo que decía nuestro amigo ahí en el auditorio, no puedes tener satisfactores si no has pagado. O sea, necesitamos pagar, necesitamos contribuir. Qué bueno que aquí tenemos recaudadores, no quienes designan los presupuestos porque y asignan, sí, ¿no?, las partidas, que eso es distinto, sería otro problema entre rudos y técnicos. ¿Cómo exigimos que los que van a repartir los satisfactores lo hagan bien? Mira, a mí me parece, y se lo comentaba ahorita a Leonardo, que una de las estrategias más positivas que he escuchado en los últimos momentos es el de Miguel Ángel Mancera del salario mínimo, porque se va a premiar al que trabaje y al que contribuya. Y con esto ganamos todos, porque vamos a estar dentro de un régimen, vamos a ganar dinero y vamos a aportar nuestros impuestos. Pero aquí se combinan muchas cosas muy raras. La pena es que dicen que el salario mínimo tendría que ser 5 veces el actual para ser real, y ahí sí está difícil, pero bueno, que lo aprueben. Hagamos una segunda vuelta de este programa. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.